Ahora te contamos todo lo que pasa y lo que te va a pasar. ¿Lo querés tirar o querés chequearlo? Con Flor Halfon. Actualidad en La Negra Pop. Por fin empezó un debate en la Argentina que no es solamente ruido político, aunque también incluye un poco de ruido, pero es sobre todo un tema de fondo. ¿Deben o no deben los jueces pagar el impuesto a las ganancias? Empecemos primero por saber a dónde estamos parados. Resulta que los funcionarios judiciales están eximidos de pagar ganancias por un fallo, en realidad no es un fallo, es una acordada re antigua de la Corte Suprema de la década del 30. Sí, efectivamente, la propia justicia decidió que en la justicia no se pague el impuesto a las ganancias. El argumento de los jueces en ese momento era que eso les daba mayor independencia, un argumento bastante pobre, por lo menos analizado desde hoy. Pero después, en 1996, el Congreso sancionó una ley que eliminaba esa exención de ganancias para los jueces. O sea, se votó que los jueces empezaran a pagar ganancias ahí en los años 90. Y en ese momento, ¿qué hizo la Corte? Sacó una acordada y dijo que esa ley era inaplicable porque la Constitución establece que los salarios de los jueces no pueden ser disminuidos. El tema entonces se paralizó durante 20 años hasta que el Congreso lo retomó en 2016 y ahí se votó una nueva ley que decía que bueno, si no van a pagar los jueces que ya existían, entonces que paguen los nuevos jueces o los nuevos trabajadores del Poder Judicial. Entonces los jueces, fiscales, defensores, empleados judiciales que fueron nombrados a partir de 2017 o que cambiaron su cargo dentro del Poder Judicial a partir de 2017, sí debían pagar el impuesto a las ganancias. Pero la gran, enorme mayoría sigue sin pagar este impuesto que pagamos los trabajadores a partir de determinado salario. ¿Pero por qué ellos no? ¿Quién determinó que ellos no paguen impuesto a las ganancias? ¿Por qué? Ellos. Que son otra de... ellos mismos. Ellos mismos. Pero esto es una locura. Sí. Y todos nos tenemos que callar la boca y decir, sí, hacen bien porque ellos son mejores que yo. Exacto, esa es la pregunta y por eso es importante. Hacen un dar esta trabajo más discusión. importante que el mío, si después porque no son los que llevan la verdad, los puños llenos de verdades. ¿Y por qué arreglan según sus amistades. ¿Y por qué son los únicos en todo caso a los que deberíamos asegurar la independencia? No hay un montón de trabajos. Si no los que son independientes aparte. Al final, bueno, hoy a 5 años Si de eso fueran que- independientes de verdad, sí, ponele que se podría llegar a charlar. Pero no existe la independencia, no son dioses. ¿Qué es esta estupidez? ¿Y cuánto hace que lo toleramos? No, lo toleramos desde los años 30, lo toleramos Es una toda la vida. locura, chicos, No es era en una ese locura. momento ganancias, pero era lo mismo. Bueno, hoy a 5 años de que se resolviera esto que les digo de 2017 para que paguen los que empezaban a entrar, a partir de entonces sí pagan ganancias el 25% de los jueces y el 2,5% de los empleados del Poder Judicial. Nada de nada, sin Es una contar... vergüenza. Yo no sé cómo ellos mismos no se les cae la cara de vergüenza. Sin contar que en general, con adicionales y extras, los jueces cobran como mínimo cerca de 1 millón de pesos por mes. Algunos ganan muchísimo más que eso. Y es con ese salariazo que no pagan ganancias. Porque además hay que Ahora, pensar... bueno, es que te das cuenta de por qué el país después es la culpa siempre de los negros. Después el problema son los negros que, viste, los planeros. Si los que más tienen no quieren poner un peso y se hacen las leyes para ellos mismos y estamos al horno, y si encima algunos pelotudos repiten, no, tienen razón los jueces, que, o sea, darle la razón a quien te está cagando a vos. Bueno. Exacto, porque no es que sale de la magia el dinero que entra a las arcas del país. De algún lado tiene que Sale salir. de bueno, nosotros. ¿de dónde lo sacamos? Bueno, por eso decía un salario muy por encima del promedio del país, porque también habría que pensar en qué condiciones está el país. Y entonces, bueno, a veces estamos para que los jueces no paguen ganancias. Bueno, debatámoslo. Hoy claramente no estamos para esa realidad. ¿Por qué traigo hoy este tema? Porque en el presupuesto que mandó el ministro de Economía, Sergio Massa, al Congreso para que se conozcan ingresos y egresos de dinero para el año que viene, se incorporó después, no lo mandó el ministerio, sino que se incorporó después en la comisión, un artículo que establece que todos los trabajadores y jubilados del Poder Judicial deben pagar ganancias independientemente de la fecha de incorporación al Poder Judicial. O sea, todos los trabajadores del Poder Judicial, si se aprobara este presupuesto, tendrían que pagar ganancias. Ahora, si esto va al Senado o a la Cámara de Diputados para que lo voten y después esos diputados votan en contra, estos jueces lo pueden tomar. Che, a este lo tacho, si mañana viene con algún problemita de corrupción, ponele, a este no le voy a dar pelota. Bueno, tienen la manija.
Empecemos por decir sobre esto que no es una cifra simbólica lo que se podría recaudar. Ustedes vieron todo lo que se pudo hacer cuando se recaudó ese impuesto o ese aporte a las grandes fortunas, que era algo por única vez, que ya tenía algunos destinos específicos que sirvieron, por ejemplo, para paliar la crisis en pandemia. Bueno, si los jueces pagan ganancias, se recaudaría cada año el equivalente a ese aporte de las grandes fortunas. Se sumarían cada año, bueno, por lo menos el que viene, 237.000 millones de pesos a las arcas públicas. O sea, no es una cifra para despreciar. ¿Saben cuánto es esto? 4 veces el presupuesto del año que viene para comedores y merenderos, por citar un caso. 4 veces eso. Díganme si no es un valor para tener adentro de las arcas. No nos importa el país, mi amor. Nosotros la plata la tenemos afuera, reinita. Nos vemos viendo. Pareciera que eso es plata. Pero además, por supuesto que también es ideológico. Y si incluso uno estuviera de acuerdo con que los jueces no deben pagar impuestos y que eso les da mayor libertad, también hay que pensar si corresponde que los jueces vivan esto que les decía, como si fuera Suiza, mientras la mitad de los trabajadores laburan en las peores condiciones y que incluso en esas condiciones pagan impuestos. No quiero decir si vivan como si fuera África, porque queda muy feo. El comunismo es zurda. Y uno podría suponer que si esto se vota, los propios jueces van a presentar amparos y se van a salvar entre sí, porque ¿quién toma después la decisión sobre esto? Los propios jueces. Es muy sacar posible. Todo, sáquenlos a todos. Es muy posible que eso pase. Igual también hay que decir que hace un tiempo los 4 jueces, porque recordemos que son 4 jueces que tiene la Corte Suprema hoy, los 4 en distintas circunstancias se habían pronunciado a favor de pagar, pero después no hicieron nada para que efectivamente pase. Bueno, yo quiero advertirles que hay algo quizá más preocupante que este panorama, y es que hay políticos dispuestos a inmolarse para proteger el bolsillo de los jueces, y como diría la negra, entonces por ahí es para protegerse un poquito su situación judicial. Claro, nos debemos favores. Por supuesto que primero aparecieron agrupaciones de jueces, el sindicato de empleados judiciales, a rechazar esta iniciativa que por ahora solamente tiene aprobación de comisión en diputados, todavía no se votó en el recinto, pero además Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal dicen que no quieren votar esto porque es parte de la embestida del gobierno contra la justicia. Ellos no quieren votar nada, vinieron para molestar, están ahí solamente para molestar. O sea, a la vicepresidenta, un fiscal la destroza en cadena nacional con su alegato diciendo que la quiere mandar 12 años presa como jefe de una asociación ilícita, mientras ella asiste a todas las audiencias, y además un juez condena durante su gobierno, bien condenado me parece, al presidente Alberto Fernández a pagar una multa abultada por la escandalosa fiesta de cumpleaños de su mujer en la Quinta de Olivos, todo eso en plena pandemia, pero según la oposición, este gobierno embiste contra la justicia. Bueno. Y la gente lo cree. Sí, tienen razón, se quieren acomodar las leyes para ellos. No dice nada Juntos por el Cambio cuando el expresidente Macri falta a las audiencias para dar explicaciones por el espionaje a familiares de Lara San Juan, por citar uno de estos casos, pero quiero decir, tanto oficialismo como oposición tienen jueces y fiscales que les caen mal, a los que destrozan públicamente, pero relacionar eso con que los jueces paguen ganancias suena a una excusa para no votar algo con lo que la mayoría de los laburantes estaría de acuerdo si se lo explicamos como corresponde. Igual hay muchos miembros de Juntos por el Cambio que están de acuerdo con esta medida. De hecho, les decía que lo intentaron durante su gobierno, no sé si se acuerdan, porque todos los gobiernos dicen ¿de dónde sacamos guita para ampliar las arcas del Estado? Bueno, están de acuerdo algunos con esto, así que no está todo dicho, no están todas las cartas sobre la mesa. También me llama la atención que los laburantes judiciales no digan, por ejemplo, que los jueces sí paguen, pero el resto de los laburantes no paguemos, y entonces se arme ahí una división. No, los laburantes del Poder Judicial, defendidos ahora por Julio Piumato desde hace muchos años, por ahora están defendiendo que esto no se pague en general, y empiezan entonces las negociaciones, quizás, aunque sea simbólico, si es que después los jueces presentan amparos, por lo menos se dejaría dicho en el Congreso qué es lo que nuestros representantes piensan sobre el asunto. Quizá, solamente quizá, la verdadera casta sean ellos, los jueces.